Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, 15 de junio del año 2026. Estas lecturas son las que nos ofrece la liturgia de la palabra el día de hoy. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar allí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería yo se la cambiaba por otra mejor, pero él respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en la primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 5 respondemos: Señor, atiende mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes.
Señor, al embustero aborreces, al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelves, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él sea el que guíe nuestros pasos y nos dé la oportunidad de poder vivir bajo esos ríos de agua viva, esa luz resplandeciente que el Espíritu Santo nos puede dar. Digamos todos: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas del día de hoy. Ya estamos en el día lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Hoy recordamos la memoria de los santos. Ayer, por ser día domingo, no leímos el Santo Evangelio, perdón, el Santo del día, y celebrábamos a San Antonio de Padua. Hoy vamos a leer un poquito de los dos santos, el del día domingo y el día lunes. Dice San Francisco de Asís que encontró al joven fraile Antonio con ocasión del capítulo general inaugurado en Pentecostés de 1221. Lo llamaba confidencialmente mi obispo. Antonio, cuyo nombre anagráfico es Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo, nació en Lisboa en 1195. A los 15 años entró al colegio de los canónigos seculares de San Agustín y en solo 9 meses profundizó tanto el estudio de las Sagradas Escrituras que más tarde fue llamado por el Papa Gregorio IX Arca del Testamento, y a la cultura teológica añadió la filosofía y la ciencia, muy viva para la influencia de los filósofos árabes. San Antonio de Padua, nosotros siempre lo mentamos como uno de los santos muy conocidos. Y pues, como vemos, San Francisco de Asís, que encontró, dice, al joven fraile Antonio, pues imagínense esa gran enseñanza que le dio San Francisco al joven Antonio.
San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la iglesia. A él fue el santo que celebramos el día domingo. El día de hoy, lunes, nosotros celebramos a los santos San Fandila, San Gerardo, Santa Aquilina de Siria, Beata María Bienanca y a San Metodio de Constantinopla. Dice que fue defensor durante la segunda persecución iconoclasta de las imágenes. Nació en Siracusa a finales del siglo VIII, murió en Constantinopla el 14 de junio del 847. Hijo de una rica familia, vino a Constantinopla cuando era un joven intentando obtener un puesto en la corte, pero un monje lo persuadió de que cambiara la intención y entrara en el monasterio. Bajo el emperador León V, se inició la persecución iconoclasta por segunda vez en el año 813 al 820. Son santos que nos han dejado un gran legado, una manera de cómo nosotros podemos tomar esas actitudes de ser grandes evangelizadores e hijos de Dios, como Jesús quiso que nosotros lo fuéramos. La primera lectura el día de hoy es bien bonita y nos damos cuenta de que la maldad no es solo de nuestros tiempos. La maldad ha sido desde los inicios. Recordemos la maldad de Caín sobre Abel. La primera maldad por egoísmo, por envidia, por ira, por rencor. Pero realmente solo una persona llena del Espíritu Santo puede vencer esos pecados, porque el sentir envidia hacia otra persona es un pecado, sentir rencor es un pecado, son cosas que nos alejan de Dios. Y cuanto más cuando es contra un hermano de carne, en este caso, estos hermanos, Caín y Abel. ¿Se recuerdan ustedes que Caín quería ofrecer al Señor lo que le sobraba, lo que él no quería, ofrecer sacrificios al Señor, pero contrario a Abel, el justo Abel, que le daba al Señor lo mejor de su cosecha, lo mejor de lo que él tenía. El Señor lo bendecía, el Señor le daba lo que necesitara a Abel. Y ese era el rencor de Caín. Ese era el gran problema de él, que en su corazón no había docilidad, no era una persona humilde. Y ya hemos visto que solo una persona humilde es la persona a quien el Señor ve dentro de su corazón. Hoy vemos qué maldad la que hizo esta reina Jezabel. Nosotros nos damos cuenta de que el tener poder, pues lo consigue todo. El tener poder puede hacer que desaparezca una persona así de fácil. Imagínense, solo mandó unas cartas para que la gente que estaba a su alrededor hiciera y dijera las cosas que ella quería para que eliminaran a Nabot. ¿Por qué? Por una propiedad, por una tierra. Pero a mí me llama mucho la atención la parte final, porque es cierto que el rey
Ahab quería esas tierras. El rey Ahab deseaba esa viña. Pero Nabot, siendo juicioso y siendo respetuoso de que sus padres le habían regalado esa viña, no la iba a hacer pedazos la viña, sino que él quería mantener la tierra, pues como recuerdo de lo que sus padres le habían dejado. Pero me llama mucho la atención la parte final, porque este rey, en lugar, en lugar de investigar cómo y por qué había muerto Nabot, pues él de una vez se inclina a ir a tomar posesión de esas tierras. O sea que él no era un rey con sabiduría, sino que se dejaba llevar por los consejos de su mujer, en este caso la reina Jezabel. Y a veces ese es el problema que en nuestra actualidad tenemos. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder nosotros hacer las cosas como tienen que ser. Como dice el Señor, tenemos que ser justos en todo lo que realizamos en nuestra vida. El justo al Señor lo ama. Pero estas personas no fueron justas con Nabot, porque le quitaron a la fuerza sus tierras, le quitaron la vida con engaños. Esa es una maldad muy, muy grande, muy, muy fea. Y no estamos lejos de que en nuestros días se dé en diferentes familias que hermanos contra hermanos se peleen por una herencia. Como reflexionábamos hace 2 días sobre el caso del amor a los hijos. Pues como padres tenemos que ser justos con todos los hijos. Y los hijos de igual manera. Porque yo sé que tanto ustedes, padres de familia, como nosotros como padres de familia, nos hemos esforzado para poderles dar un bienestar a los hijos. Y eso le agrada al Señor, pero tenemos que trabajarlo con el sudor de nuestra frente. No hacer como estas personas, robando, quitándole a los hermanos, porque eso es desagradable a Dios. Como les decía, a mí me llamó mucho la atención porque este rey solo le dijo a su mujer, ve a tomar posesión de las tierras de Nabot porque ya se murió. Pero este rey no tuvo la, la inteligencia o la sabiduría para poder decir qué pasó con Nabot, sino que de una vez fue a tomar posesión. Entonces nosotros no podemos hacernos dueños de algo que no nos corresponde. No nos podemos hacer dueños de algo que le pertenece a otro hermano. Y la maldad que estos dos hicieron, pues de verdad, en el juicio final, vendrá el justo juez a dictar sentencias sobre todos esos malos, todos esos que le roban al hermano. Eso es una ingratitud, eso es no tener misericordia para, para con los hermanos. Pero sí, a mí me llama mucho la atención esta lectura por las injusticias que se hicieron, por el dejarse llevar por una mujer mala y por no tener la sabiduría para preguntar cómo y por qué se dieron las cosas. Les decía, el poder, alguien que tiene poder, pues no le importa pasar sobre cualquier persona y no le importa hasta incluso matar para quedarse
con lo que se quiere. Y en nuestros días, pues tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos ejemplos. Entonces, pues que no, a nosotros no nos pasen estas situaciones, que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para poder identificar la maldad en los diferentes ámbitos de la vida que nos rodea. El Santo Evangelio es un evangelio cortito, pero es un evangelio muy, muy especial. Jesús eh, hace memoria de una ley que existe en la Sagrada Escritura, la ley del talión, así se le llama, la ley de que le conocemos más, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, esta es la ley de la no violencia, porque esta ley del talión buscaba solamente amenorar, amenorar la justicia, porque si a una persona, a una persona le matan un buey, pues la ley decía que el dueño de ese buey tenía el derecho de matar un buey de esa persona y quedaban emparejados. Por eso dice ahí, ojo por ojo, diente por diente. Si en una pelea a uno le sacaban un ojo, pues el otro tenía derecho de sacarle el ojo también y eso era ley. Si le quitaban un diente, de igual manera, también le quitaban otro diente. O sea, era una ley que daba a que tenía que ser pareja, pero eh, sea la ley de la venganza, dice. Pero la verdad es de que no podemos caer en esa tentación. No podemos caer ya en esa ley, porque esa era una ley que no era una ley muy antigua, que le llamaban un código de Hammurabi. Donde nosotros vemos bastante eso es cuando Nabucodonosor, esa ley la aplicaba mucho, esa ley la aplicaba cuando dominaba el imperio de Nabucodonosor. Entonces, pero este es una ley de odio, de resentimiento del uno contra el otro. Pues ya nosotros conociendo a la palabra de Dios, conociendo a Jesús, ya no podemos caer en esa tentación, ya no podemos caer. Entonces, esta ley fue dada por Dios, la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Se la fue dada a Moisés, pero es mucho más antigua, como les decía, mucho más antigua. Entonces, indaguemos el código de Hammurabi, cómo funcionaba. Como les decía, esta ley solo buscaba reducir el castigo y que fuera parejo. No era como la ley que Jesús nos dice el día de hoy. No es igual a la que nos dice el Señor. Jesús empieza diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. En nuestros días, esto es, esto es duro, porque a nadie de nosotros nos va a gustar que nos suenen en una mejilla y vamos a poner la otra, pero tenemos que entender algo muy especial que nos dice la lectura. Eh, Jesús va todo lo contrario, va todo lo contrario, ofrece su vida, no hacer frente al que nos ofende. Y nos dice que demos bien por mal.
quién le gustaría pasar esta situación? Que alguien lo ofenda, que alguien le quite, que alguien le robe, que alguien y devolver bien por ese mal que ha tenido. Jesús nos dice en esta lectura cuatro actitudes. Ah, que pongamos, si nos golpean en una, que pongamos la otra. Esa es una cachetada. Y la verdad en el tiempo de Jesús, una cachetada era una humillación. El que recibía la cachetada perdía su dignidad. Era algo duro de recibir. Yo creo que en estos tiempos nadie se deja dar una cachetada, pues porque no, nadie se deja, nadie se deja. Hay cosas así bien importantes que decimos en estos tiempos. En nuestros días decimos, este me la hizo, este me la paga. Y no perdonamos, no nos olvidamos, no damos bien por mal. Otras personas dicen, a este lo perdono, pero no olvido. ¿Y no olvida qué? Pues que se espere un poquito, en la vuelta lo alcanzo, o en la subidita lo alcanzo. Esto es lo que nosotros decimos. Pero fíjense que Jesús estuvo preparado para poner que le hirieren una mejilla y él puso la otra. Él puso la otra. Por la salvación de todos nosotros, él fue crucificado en todo su cuerpo. ¿Se recuerdan cuando el hombre este que era eh, el sirviente de los fariseos, de los que acusaban a Jesús? Cuando a Jesús habló, uno de ellos le pegó en la mejilla. Y pues allí, como dice, fue humillado el Señor, porque una cachetada que le dieran en el tiempo de Jesús a una persona, le quitaban su dignidad, era humillado totalmente, una cachetada era demasiado humillante. Pero Jesús, por la salvación de todos nosotros, no dio solo una mejilla, sino todo su cuerpo, todo su cuerpo. Él fue despreciado, fue humillado al recibir esta cachetada. Sigue diciendo el Señor, el que quiera demandar en juicio para quitarle la túnica, cédele también el manto. Dice que no hay que crear pleito por una túnica, por una ropa. Si a nosotros nos quitan nuestras prendas, pues también démosles la, lo demás, sin hacer escándalo, sin hacer nada. Eso es duro porque realmente no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a devolver bien por mal. No, para nada. Entonces, aquí el ejemplo que nos da Jesús es de que él sí estaba preparado para poder recibir eso, recibir la humillación, de ser humillado. Pero miren, dice, no hacer pleito por la túnica. El Señor es claro en decir, al que quiera demandarte en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Miren, eso es tan bonito porque recordamos la parábola del buen samaritano. Aquellos dos hombres,
el sacerdote que solo dio una vuelta, vio al que estaba tirado, al que estaba golpeado y siguió su camino. Vio al levita, el levita también lo vio, dio una vuelta, se fue. Pero vino un samaritano que solamente pudo haber limpiado las heridas del hombre que estaba en el camino. Pudo haberle dado medicina, pero el ejemplo de este hombre en curarle las heridas, montarlo a su animal de carga, llevarlo a la pensión, dejar dinero para si se ofrecía más por lo que el hombre necesitaba, si no al regreso le pagaba al posadero. Miren, esa es la actitud de alguien que quiere hacer las cosas bien, porque dice el Señor, si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. O sea, este hombre curó a la persona que estaba eh, golpeada, que estaba media muerta, dice. La llevó en su caballo y lo dejó en el posadero. Esa es una actitud que Jesús nos muestra de cómo nosotros debemos de ser para ayudar al hermano, para poder hacer lo que Él hizo. Entonces, ya nosotros hemos encontrado que no podemos pelear, no debemos de pelear por nada, no debemos hacer pleito por ninguna cosa, ni por las cosas materiales, ni por terrenos, ni por nada de eso. Nuestra vida es tan importante, nuestra vida es tan hermosa que debemos nosotros de apreciarla. Porque a veces por una pelea así tan sencilla en la calle, va uno conduciendo, viene algún loco manejando mal, nos topa el carro, nosotros nos ponemos violentos, viene la gente trae arma y vienen sin Dios. Entonces, ¿quién es el que sale afectado? Pues uno que no se mete a problemas. Entonces tenemos nosotros que hacer conciencia de que las cosas materiales no importan. Las cosas materiales sirven, pero no son lo principal. Termina diciendo, si alguno, el que te pide, dale. Al que te quiere que le prestes, no le devuelvas la espalda. Esto es algo bien complicado, porque el prestarle a una persona dinero, pues de verdad es cosa de pensarlo. Porque si nosotros somos violentos y tenemos que no nos pagan en el momento, eso es problema. Eso es problema porque allí es donde se vienen los conflictos. Porque uno que no quiere pagar y el otro que quiere cobrar. Y hay muchas personas que se dedican a la usurería, al prestamista. Y este es problema, porque de verdad los prestamistas no son justos. Se llenan los bolsillos con el quitarle las propiedades a los hermanos. No paga 1, 2, 3 meses, están ya con la ley arrebatándole las propiedades a los hermanos. Y eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer porque dice, no le devuelvas la espalda al que te quiere prestar. Eso es complicado. Eso es complicado para alguien que presta de esa manera. No. Eh, a veces se ve uno en la necesidad de que vienen personas y le piden que le preste dinero, pero es mejor decirles, tenga, ayúdese, aquí hay algo.
pero no meterse en esos problemas, porque realmente se vuelven problemas serios. Entonces, el Señor nos viene a dar esta idea que si se puede prestar, pues sin cobrar ningún interés, sin cobrar nada, se puede prestar, porque eso es tener misericordia del hermano. Pero si nosotros no somos de las personas que tienen paciencia y que tienen misericordia, no, mejor no. Entonces, el Señor pues nos pone aquí grandes muestras. Y miren lo que nos dice San Pablo en su carta a los romanos. Vamos a leer un poquito. Dice San Pablo en el capítulo 12 y versículo 14. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos a otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza y daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarías los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Pues San Pablo es clarísimo en decirnos qué es lo que tenemos que hacer. No maldecir al que nos hace daño. No hacer todas esas cosas, porque de verdad son cosas que van en contra de Dios. Entonces nosotros pues hagamos y pongamos de veras mucho empeño en las cosas que hagamos en este mundo, porque son cosas que Dios nos va a tomar en cuenta, de no ser pleitistas con nadie, de que cuando podamos ayudar, ayudemos. Cuando no, pues Dios sabe también que no se puede. Dice San Agustín de Hipona, nos trae algo importante también. Y nos dice San Agustín de Hipona, en lo que respecta a lo que estamos nosotros viendo. Dice, el bueno no se enorgullece con los bienes temporales, ni se aflige por los males, pero el malo es castigado por las desgracias de este mundo, porque no se corrompe, porque se corrompe con la felicidad temporal. Por esa razón, Jesucristo quiso que estos bienes o males temporales fuesen comunes en unos y otros, para que ni apetecieren con avidez los bienes que deben considerarse como males, ni se aviven torpemente los males con que están los buenos y que son afligidos. No nos atormentemos por las cosas temporales, dice, sean las cosas de este mundo. Si tenemos nosotros dos, dos sacos, pues compartámosle al hermano uno. Si tenemos dos, tres, cuatro camisas, compartámosle al hermano uno. Que eso es agradable al Señor. Y no peleamos, dice,
por, por cosas temporales. Aborrecerás a tu enemigo. Esta regla debe de entenderse en este sentido, que aborrezcamos al enemigo por lo malo que en él pueda encontrarse. Esto es la iniquidad. Y que amemos al amigo por lo que él se encuentra de bueno. Esto es racionalidad de una criatura racional. Odio, pero no comprendido, lo que había dicho a los antiguos: aborrecerás a tus enemigos. Eran conducidos los hombres al aborrecimiento del hombre, cuando no hubieron aborrecer sino su vicio. Yo les digo, amen a vuestros enemigos, como que ya había dicho: no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Los mandatos tienen también que amemos a los enemigos. No obliga a comprender cómo podemos a un mismo hombre ya aborrecerlo por la culpa y amarlo por naturaleza. San Agustín de Hipona. Miren, son palabras que debemos de entenderla así como ellos nos las explicaron. Yo, pues la verdad de que he entendido estas palabras así de fácil, que no debemos de tener pleito con nadie. Ya el Señor nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón, porque la persona mansa es la que está llena del Espíritu Santo y que no se mete en peleoneras con nadie, sino que en el momento justo dice las palabras justas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se las pone en su pensamiento, en los labios y en todo su ser. Entonces, queridos hermanos, que no entremos en peleas por las cosas temporales, o sea, las cosas de este mundo. Hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que su palabra habite en nuestro corazón para que podamos verdaderamente ser agradables al Señor. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio del día de mañana. Sin antes, pues, invitarlos a compartir, a darle like, a suscribirse. Todo es gratis. No nos cobran nada, no tiene ningún precio. Pero lo más importante es de que muchas personas vean estos mensajes, esta palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.